9 de la mañana, 21 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad, más concretamente del departamento de Canelones. Recibimos al secretario general de la Intendencia Canaria, Francisco Leñani. Hay muchos temas para hablar, qué pasó en Semana de Turismo y sobre todo cómo está el clima político luego de que se votara, con la polémica que ustedes conocen, el fideicomiso y cómo va a comenzar entonces el plan de inversiones. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo quedó el clima en la Junta a nivel político en Canelones después de esta polémica, ¿no? De cómo se consiguieron los votos para este fideicomiso? Nosotros el diálogo con la Junta Departamental lo tenemos de manera permanente y fluida. Ya ahora, en estas horas, el intendente recibió algún pedido de ser recibido por parte de ediles, alcaldes, de oposición, estoy hablando, para conversar un poco de cómo sigue la cosa para adelante. Más allá de lo que, cuando la espuma está alta, como en estas últimas horas, después la cosa naturalmente tiene que fluir porque el diálogo del gobierno departamental, cuando hablamos de gobierno, el legislativo y ejecutivo, tiene que ser permanente. Y así lo es con nuestros ediles, con nuestros alcaldes, con los ediles de oposición y con los alcaldes de oposición, con los que durante todo el periodo hemos tenido una relación excelente. Es más, tanto la solicitud de endeudamiento pasada, la que no prosperó, como esta, se estructuró en acuerdo con los alcaldes en el territorio, que a su vez los alcaldes y los concejales tenían sus instancias con los vecinos para determinar qué obras se iba a hacer o cuál era la que ellos consideraban más conveniente en cada una de las localidades. Después había un intercambio con nuestra dirección de obras y con nuestra dirección de gobiernos locales, que es quien coordina con el territorio, y ahí se terminaba de armar el paquete que en definitiva fue enviado a la Junta Departamental. Por lo cual el diálogo es constante, tiene que ser así. Somos el departamento con más municipios del país, tenemos 30, vamos a tener 32 a partir del periodo que viene. Y el recorrido del intendente por el territorio y la conversación y el trabajar juntos es cotidiano. Así que espuma viene de otras esferas políticas, entonces? No, cuando me refiero a la espuma, porque cuando pasa una cosa de estas, como pasó el año pasado, cuando no prosperó, intensas, graves, ¿no? Las hubo. De la misma manera que el año pasado, cuando no prosperó, que en aquel momento los que salimos un poco afectados y enojados fuimos nosotros, ahora se dio al revés, pero entendemos que de la misma manera que el año pasado la cosa se normalizó y continuamos trabajando como gobierno departamental y también con el gobierno nacional, porque esa es una pregunta que muchos nos hacen, ¿y cómo queda para adelante ahora la relación? Nosotros tenemos un trabajo permanente con el Ministerio del Interior y nuestra dirección de Contralor en salir a controlar, sobre todo en pandemia, un trabajo muy aceitado en el tema de las fiestas clandestinas, con el MIDES también, con Salud Pública ni que hablar. Nosotros pusimos a disposición toda nuestra flota de vehículos para el traslado de enfermeros y médicos en pandemia, por lo cual eso tal vez no se conoce tanto, pero es un trabajo diario que fluye, que se da y que no tenemos la menor duda que va a continuar. No así con el presidente de la República. Con el presidente de la República, el intendente Orsi, también tiene un vínculo permanente y de contacto. De hecho, el presidente hizo su carrera política en Canelones, está permanentemente en el territorio, nos cruzamos frecuentemente con él en distintas actividades y la relación del intendente con el presidente es la que tiene que ser y entendemos que este episodio no puede hacer que eso cambie, lo ha dicho Yamandú, no sería Uruguay. Y además, ¿cuál es el fondo de este asunto? Estamos hablando de obras para la gente. Esa, entendemos nosotros, debería ser la principal noticia y estoy seguro que a la que la vecina y el vecino le interesa. Que a los 30 municipios de Canelones le van a llegar obras viales, que a 11 municipios le van a llegar obras de arquitectura por 13 millones de dólares, 7 municipios frente amplistas, 4 del Partido Nacional. Recordemos que el Frente tiene 21 municipios y el Partido Nacional tiene 9. Por lo cual las obras de arquitectura, que son remodelación de plazas, centros culturales, gimnasios y demás, van para una tercera parte de los municipios del Frente y casi para el 50% del municipio del Partido Nacional. Eso se trabajó en el territorio con los alcaldes. Yo quiero saber, a ver, el alcalde de San Ramón, que va a tener un centro cultural que tanto peleó, la Plaza de San Antonio, que va a ser remodelado, alcalde del Partido Nacional, ¿qué piensan de la votación de este endeudamiento? Está loco la vida, pues son obras para su gente. Ahora, hay una molestia, llevando el paralelismo con el fútbol, que muchos dicen fue un golazo de Orsi, la jugada política que hizo. Creo que la molestia pasa más porque se agarró en un momento de pleno referéndum, efervescencia política por otro lado, y mientras tanto había una negociación con un edil en particular. ¿Cómo se dio esa negociación? ¿En qué momento fue? Yo el calificativo de golazo, jugadas políticas y demás,
Bueno, los analistas, claro, los analistas y quienes han hablado y lo al respecto respetamos. han hecho ese paralelismo. Sí, y además está el tema sobre la mesa que Yamandu Orsi es un exponente que se considera como para ser un candidato a la presidencia para las próximas elecciones. Eso nadie lo puede negar. Y eso tiñe todo también, ¿no? Bueno, algún referente político de oposición ha manifestado que dentro de los argumentos por los cuales no acompañar esta solicitud de endeudamiento estaba esa, que a nosotros nos sorprendió realmente, porque estamos poniendo por delante un cálculo electoral del 2024 de un potencial candidato del Frente Amplio y utilizar ese como uno de los argumentos para dejar sin obra a la gente, la verdad que no. Y se ha expresado de manera explícita en los medios de comunicación. No lo entendemos. En cuanto a la negociación, Magdalena, que tú me preguntabas, nosotros ya habíamos tenido una instancia idéntica hace un año. E incluso referentes del Partido Colorado y algún edil del Partido Nacional se habían manifestado proclives a acompañar el endeudamiento por 80 millones de dólares. Recordemos lo que pasó, dicho por un edil en un medio de comunicación. En el informativo en vivo en la noche subrayado. Estaban en la Junta Departamental y manifestó, no vamos a votar porque de presidencia nos llamaron de que no había que votar. Y bueno, lógicamente, aprendimos de la experiencia anterior que el trámite entró a la Junta Departamental, se debatió 90 días, el intendente recibió en 3 oportunidades a todos los ediles de la oposición, se reunió en paralelo con el Partido Colorado, con los distintos sectores del Partido Nacional, se atendió todos los reclamos, se incorporó a la solicitud de endeudamiento, previo estudio de la Dirección de Obras, sus solicitudes, se reunió con el secretario de Presidencia, se reunió con autoridades del Partido Nacional, ¿y qué pasó? Llegó el último día, ¡pum!, no se vota. Entonces dijimos, no, bueno, cambiemos la estrategia. Vamos a tratar de hablar con nuestra fuerza política, hablar con nuestros ediles y con aquel edil que esté proclive a acompañar en esta oportunidad, también hablar, pero con un perfil más bajo. ¿Se reunió a solas en otro ámbito? Sí, y en la Intendencia, y por teléfono. Y el intendente lo recibió, al edil lo recibió en la Intendencia, en su despacho. Recibe frecuentemente ediles, legisladores y alcaldes en su despacho, por lo cual tampoco causa ningún tipo de sorpresa. Lo que sí mantuvimos cuando el edil nos manifestó que él estaría dispuesto a acompañar, el mayor perfil bajo posible, justamente para que no se nos atravesara nuevamente desde Montevideo la solicitud de endeudamiento, en este caso que era por la mitad. Ahora, Leñani, yendo un poco a esa cuestión del endeudamiento, muchas de las cuestiones y de las críticas han pasado por, entre comillas, un mal gasto que consideran algunos y endeudamientos que quedarían a futuro por parte de la Intendencia y de este gobierno de Canelones. Por otro lado, hace algunos días en la radio el Eretén nos señalaba que la Intendencia tiene hasta los salarios comprometidos con un pago hasta 3 meses y después no se sabe qué va a pasar. ¿Qué está pasando a nivel de las finanzas y la economía de la Intendencia de Canelones? Bueno, primero, estamos hablando del diputado nacionalista. Sí, vamos a descartar de plano esa afirmación que carece absolutamente de sustento de que la Intendencia no tiene que pagar los salarios del año 2005. Recordemos que antes no, pero del 2005 a la fecha los salarios se han venido pagando regularmente todos los meses. Eso no está comprometido y así va a ser hasta el final del periodo. Es que justamente vengo de ese departamento, de esa ciudad y supe lo que pasó durante un buen tiempo donde se pagaba semanalmente por la crisis económica que se venía arrastrando. Pero digo, es un temor que tienen muchos funcionarios de la Intendencia, me imagino. Pero nosotros tuvimos una recesión mundial en el año 2018, Uruguay creció, Canelones pagó los salarios y nunca hubo ningún tipo de amenaza de que el funcionario a fin de mes no recibiera su salario. No la hay y eso está garantizado hasta el final del periodo. Y esperemos que por más también. Pero eso para descartarlo, porque no tiene sustento esa afirmación. Después, en cuanto a las finanzas que tú me preguntabas, en el año 2005, cuando asume Marcos Carámbula, la deuda era de 130 millones de dólares. Equivalía a 3 presupuestos anuales. Y el primer fideicomiso que se estructuró no fue para hacer obra, fue para pagar la deuda que dejaron los gobiernos blancos y colorados en Canelones. Ese fideicomiso se termina de pagar en el año 2026. Repito, no para hacer obra, no estaban las obras en cuestión. Era porque Canelones no tenía crédito en ningún lado, tenía 17 pesos en la caja, no tenía plata para pagar los salarios y tuvo que recurrir a ese primer instrumento justamente para tapar las deudas. Las deudas anteriores al 2005 las estamos pagando y las vamos a terminar de pagar ahora. Después se estructuraron sí fideicomisos para obras, que los estamos pagando regularmente. ¿Qué pasa? Se paga a través de la cobranza descentralizada. Uno va, paga la contribución y automáticamente parte de ese pago va para pagar la cuota de los fideicomisos, que no está comprometido más del 10% de la recaudación de la Intendencia de Canelones, por lo cual tampoco hay ningún tipo de riesgo por ese otro lado. Hay un informe de la calificadora Riesgo CARE que
previo nosotros a contraer este endeudamiento, determinó que el riesgo era nulo o casi nulo. Son todos elementos que nosotros ponemos arriba de la mesa para dar tranquilidad a quien nos está mirando y que sepan que desde el año 2013 la Intendencia de Canelones viene presentando superávit consecutivos. Marco le llamó al 2012 el año del empate. Hasta atrás dábamos pérdida y de ahí para adelante superávit consecutivo. Por lo cual no están en riesgo los salarios, por lo cual la Intendencia de Canelones goza de buena salud financiera y lo más importante, vamos a tener obras para los 30 municipios del departamento. En pocos segundos, ¿a partir de cuándo y qué obras van a ser las primeras en verse? Las obras viales, son 30 millones de dólares en obras viales para los 30 municipios. Esto es calle, cordón cuneta, pluviales y luminarias. Y simultáneo en todos los municipios. Obra en simultáneo en todos los municipios. Están en licitaciones para dispararse, segundo semestre de este año, y el año que viene vamos a estar fuertemente en todo el departamento desplegando las obras que están contenidas en este endeudamiento. Leñani, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el secretario general de la Intendencia de Canelones.